Bien, entonces quiero aprovechar para preguntarles si tienen alguna consulta sobre el taller, si han intentado ya resolverlo. Si es el caso, pues podemos aprovechar estos minutos para unos 10 minutos o 20 para responder esas dudas. ¿Hay dudas? Bueno, ahora una pregunta técnica. Habíamos acordado que el parcial era para qué día. Entre todos dijimos que cuándo. Para el viernes, me parece, que dijeron todos, si no estoy mal. Para el viernes. Me parece, profe, porque tengo varias clases el día viernes, entonces no sé si es en esta materia. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué fue lo que dijimos ese día? Que esté seguro. Que nosotros tenemos clase, a ver, los martes y los viernes. Entonces, no habíamos dicho martes, ¿no? Profe, pues pocos compañeros habían dicho que el martes para que el viernes socializáramos la nota del parcial, pero en sí no llegamos con un acuerdo como tal. Sí, como que el martes, ¿no? Pero entonces, esa es la idea, como para yo tener tiempo de calificar en esa semana que no doy clase. Que si es que la mayoría, todo el mundo quiere hacer el parcial, no en este curso, en los demás, en la segunda clase, ¿no? Entonces ahí yo no tengo tiempo de calificar para socializar notas. O sea, ya me toca calificar en la siguiente semana que al mismo tiempo estoy dando clase, ¿cierto? Porque recuerden, la semana del 4 al 9 es de parciales y no tendremos clase. En una de las secciones pues será el parcial, que generalmente se espera que sea en la primera sección. Y en la segunda se socializa nota. Pero si a ustedes les parece bien el martes, sea el martes entonces, ¿cierto? No es mala idea el martes, profe, para que entregue la nota del viernes. Sí. Sí, porque tengo muchos grupos acumulados para el viernes, entonces, si ustedes lo hacen el martes, yo me entretengo calificando el de ustedes primero. Si lo hacen el martes. Bueno, ¿y el martes qué es? El martes es 5 de octubre, ¿no? Ese día tenemos clase, los martes tenemos clase, es un buen horario. Es mejor hacerlo el martes que un viernes. El viernes es de 4 a 6, al final del día. Es decir, que ya están cansados. Cambio el martes de 10 a 12. Muy buena hora para hacer un examen de cálculo, ¿cierto? Pero 5 de octubre. Listo, entonces voy a escribir aquí en el grupo. Bien, entonces ya coloqué ahí para tenerlo presente. Listo. Voy a escribirlo aquí también en la descripción del grupo. Para tenerlo ya esas cuentas ahí. Recuerden que el parcial tiene duración de 1 hora 30 minutos. ¿Listo? Y tienen 30 minutos adicionales para escanear y subir a Teams. Además de eso, si en cualquier momento se pide que un estudiante argumente su parcial por algún medio, por Zoom o por Teams, es decir, se hace el parcial, ¿cierto? Yo les envío el parcial por Teams, ustedes no tienen que conectarse a videoconferencia y cada uno lo resuelve tranquilamente en su casa. Si en el día que yo esté calificando, considero que algún estudiante debería sustentar su parcial de manera oral, por alguna videoconferencia, entonces yo le escribo para que cuadremos qué día se hace. Bien, es probable que no llame a nadie, es probable que sí,
pero eso es un nuevo derrotero que tiene la universidad. No sé si se pueda pedir una sustentación oral del parcial, ¿no? Sería como difícil, ¿no, profe? Sí, sería como difícil. No, pero no de todos. Es decir, que el profesor si quiere pedirle a alguien que sustente el examen, lo hace, no. No es que es una obligación de pedir a todos que sustenten su examen, no. Digamos que yo decía a un curso para algún estudiante en particular, pues, o de manera aleatoria, yo escoja a alguien y le digo, por favor, sustente su examen. Escojamos un día para que lo haga. La sustentación de cómo es que usted hizo eso. ¿Sí? Una opción, pues, que está ahí. Pero yo casi nunca lo hago, ¿no? No hay de preocuparse, pues. Bueno, preguntas sobre el taller. Bueno, entonces lo que nos falta ya, bueno, tal vez aquí sí es bueno hacer una observación. ¿Listo? En este ejercicio dice, este ejercicio B no está ligado con el A. ¿Sí? Es decir, ustedes pueden suponer que usted nomás está ligado con el A nomás por la primera línea. Entonces dice, suponga que Juan está en una colina cuya superficie la describe esa función de dos variables. ¿Listo? Aquí está la función. Ahora, inmediatamente pueden ir esta pregunta. Dice, si Juan está en el punto 0380 y desea realizar el máximo esfuerzo, ¿en qué dirección le dirías que fuera? Le recomendaría decir en qué dirección si él quiere hacer el máximo esfuerzo. Entonces, aquí, esas direcciones del máximo esfuerzo nos las da el gradiente de la función. ¿Listo? Eso fue no sé si lo alcanzamos a ver en la última clase. Digamos que usted tiene una superficie. ¿Listo? Digamos que esa es la colina. Por aquí, bueno, démosle el efecto 3D a esto. Es una caricatura, claro. Es que aquí está la colina, está su base. Coloquemos el sistema de coordenadas para que esto coja más forma, que tiene una forma mejor. Listo. Entonces está X, Y y Z. En la última clase que hablamos nosotros. Bueno, supongo que usted está en este punto de la colina. Colocar aquí un punto donde usted está ahí de pie. Está por aquí, sobre la colina. Y esas son las coordenadas que nos dan, ¿no? 0, 3, 80. Ahora, nosotros en la clase anterior vimos que las derivadas direccionales tienen una interpretación, ¿sí? No solamente hacer una cuentica y obtener la derivada direccional. La derivada direccional de una función f en una dirección u es una pendiente, ¿sí? Entonces, digamos que usted aquí en el plano escoge la dirección u, que es un vector unitario. Entonces, sobre la superficie usted se mueve siguiendo esa dirección, hacia acá. Entonces, miren que en esta dirección que escogí, yo estoy acá en la superficie y me moví en esa dirección u, ¿listo? Allí, si yo estoy en la colina, que es la superficie verde, estaría descendiendo. ¿Listo? Entonces, en ese caso, esa derivada parcial tendría que capturar eso dándome negativo, ¿no? La derivada parcial. Perdón, la derivada direccional, ¿no? Si yo escojo otra dirección, digamos una dirección U hacia allá, ¿sí? Porque la dirección U, recuerde que uno la escoge en el plano XY, uno escoge la dirección en el plano. Yo me puedo mover hacia acá o hacia acá, ¿no? Y luego en la superficie me muevo siguiendo esa dirección. ¿Listo? Entonces, en ese caso, si me muevo en la dirección de ese vector color rosa, pues la dirección de F en U, esa dirección, digamos, llamémosle U' aquí, pues porque es otra. U'. En esa dirección, pues me haría positivo, ¿no? Porque estoy
ascendiendo. ¿Listo? En la colina. Entonces da positivo. Ahora, la pregunta que están planteando en el ítem 3b es cuál es la dirección de máximo crecimiento de la función. ¿Dónde es que está la máxima inclinación? ¿Hacia dónde debo moverme? ¿Sí? Si me muevo hacia acá, ahí parece que es como la máxima inclinación, ¿cierto? Entonces, esas máximas inclinaciones o direcciones de máximo crecimiento de la función las da el vector gradiente, ¿sí? Entonces, esa es una aplicación del gradiente que nos faltó estudiar aquel día en clase cuando vimos derivadas direccionales. Permítanme, volvemos aquí a ver eso. Veamos aquí. La idea de la clase de hoy es estudiar extremo de funciones de dos variables. Pero no está mal que revisemos esto porque es necesario. ¿Sí? Entonces, miren, este teorema es el que nos faltó. Tal vez lo mencioné, pero no entramos en detalle. ¿Sí? Y en particular es la segunda parte que nos sirve. Dice, la dirección de máximo incremento de una función f está dada por el gradiente f. ¿Sí? Estas son las direcciones de máximo crecimiento. ¿Cómo se prueba eso? Tendríamos que mirar aquí esta demostración. Vamos a ver que pruebo eso. Bueno, le damos esta demostración. ¿Por qué es que el gradiente da la dirección de máximo crecimiento? Como aparece aquí, miren. Aquí está el punto. Este dibujo me gustó. Este dibujo es muy bueno. Entonces, fíjense, primero tengamos una idea visual de eso. Usted está sobre este punto en la superficie y quiere buscar hacia dónde la función crece. Entonces, usted calcula el gradiente de la función y la evalúa en el XY, que es la proyección de este punto en 3 dimensiones en el plano. Usted mira nomás las 2 primeras coordenadas. Y ese gradiente es una función vectorial, es un vector, le señala hacia dónde crece la función. En este caso, es correcto, mire, ya crece hacia allá. Bien. Ahora, la demostración de este resultado, pues es interesante. Vamos a ver qué dice aquí, porque eso es cierto. Bueno, aquí están demostrando la primera parte del teorema, esa es trivial. También veamos la segunda parte. Bueno, nosotros ya sabemos que la derivada direccional es igual al vector gradiente punto. Aquí van a usar esta condición, ¿no? Que la derivada direccional de f en la dirección u es igual al gradiente de f, que es un vector. ¿Quién es este vector? Aquel cuyas componentes son las derivadas parciales de f. Entonces ese vector punto u. Eso sí lo hicimos. Bien. Entonces lo que yo quiero es buscar cómo maximizo este producto punto. ¿Cómo hago que este producto punto sea lo más grande posible? Si esto es grande, quiere decir que la derivada direccional, que la pendiente es grande, ¿no? Esa es la idea. Bien. De hecho, a ver, ¿será que podemos probar esto usando la teoría que vamos a estudiar hoy? Bueno, entonces aquí dice, supongamos que el gradiente es distinto de 0, sea phi el ángulo que se forma entre el vector gradiente y el vector unitario u. ¿Sí? Bueno, usando el producto escalar, se puede aplicar el teorema 11.5 para concluir que ese producto punto es igual a esto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Teorema. Ustedes ya vieron álgebra lineal, ¿cierto? Creo que sí. Ahí lo que están usando es el siguiente resultado, miren. Ustedes ya vieron álgebra lineal. Es una curiosidad nada más. Si yo tengo dos vectores, de álgebra lineal tenemos lo siguiente. Yo tengo el vector 1
Y tengo otro vector que es parte del origen, digamos el vector 2. Y digamos que phi es el ángulo que se forma entre esos dos vectores, o teta. ¿Sí? Entonces, en álgebra lineal se prueba un resultado que dice que coseno de ese ángulo, coseno de teta, es igual al producto punto entre los dos vectores, ¿sí? Sobre el módulo del vector B1 por, ¿alguien vio esto alguna vez por ahí en su vida? No es la lineal, el módulo del vector B2. ¿Listo? Entonces, en este caso, el vector B1 piensen que es el gradiente. Esto es un resultado. Gradiente del álgebra lineal, gradiente F. Y el vector B2 piensen que es U. ¿Listo? De aquí que concluimos, el gradiente F por U es igual al gradiente F por el gradiente U, este producto punto despejando de esa fórmula anterior. Esto que se le está dividiendo, lo pasé a multiplicar el coseno de phi, que haría así. Ahora, nosotros sabemos que el módulo de U es 1, porque U es un vector unitario. Y me queda que este gradiente, que la derivada direccional de F en la dirección U es igual al gradiente de F, el módulo del gradiente de F, por coseno de phi. ¿Listo? Ahora, si ustedes recuerdan, ¿cómo hago que esta expresión sea grande? Pues la función coseno de phi o coseno de este ángulo toma valores ¿en qué rango? La función coseno de dónde a dónde toma valores. La función coseno toma valores entre -1 y 1. Y es una función acotada, periódica. Es una función, además de eso, impar. ¿Sí? Quiere decir que sea impar, que coseno de menos teta es igual a menos coseno de teta. ¿O no? Ah, no, es par, perdón, la función es par. Lo importante es que está acotada entre -1 y 1. ¿Sí? ¿Qué ocurre entonces? Si yo quiero que esta cantidad sea la más grande posible, pues me conviene que coseno de phi sea 1. ¿Listo? Y coseno de phi es 1 cuando phi vale 0. ¿Listo? Porque lo 0 en 0 es 1, como está diciendo aquí el libro, pues. Y por lo tanto, el valor máximo de esta derivada direccional se obtiene cuando el vector U, ¿sí?, tiene la misma dirección que el gradiente, porque en ese caso, si los dos vectores tienen la misma dirección, pues el ángulo entre ellos es 0. ¿Sí? Si uno apunta hacia acá y el otro también apuntan en la misma dirección, ¿qué ángulo hay entre ellos? Un ángulo 0. Bien. Mejor dicho, nos están diciendo que la dirección que nos da el vector gradiente es la dirección de máximo crecimiento de la función. Bien, y esto está probando al mismo tiempo que esa pendiente es de hecho el gradiente del vector. Perdón, el módulo del vector, ¿no? Mejor dicho, está probando todo el teorema. Bien. Inclusive la parte 3 se deduce de ahí. ¿Listo? Entonces, direcciones de máximo crecimiento se obtienen calculando el gradiente de la función. Sí, en esa dirección crece muy rápido la función. ¿Qué tan rápido crece? ¿Cuál es la pendiente? La pendiente también la da el gradiente y es el módulo del gradiente. ¿Listo? Por ejemplo, aquí nos dan un ejemplo chévere. Dice aquí, considere una lámina metálica, lo que sea, aquí, mírenla, cuya temperatura varía. Si depende de donde usted esté ubicado en la lámina, varía la temperatura. ¿Sí? De acuerdo a esta forma funcional. Si usted está en el punto de X, Y, esa es la temperatura en grados Celsius en ese punto. Dice, ¿en qué dirección? A partir de el punto 2,-3, aumenta más rápido la temperatura. ¿Listo? ¿Y cuál es la tasa o ritmo de incremento? ¿En qué dirección aumenta más rápido? Entonces también eso se hace con el vector gradiente, ¿no? En ese caso, si usted tiene una lámina, y aquí está la lámina, coloquémosle un color
Bueno, coloquémosla de otro color. Roja porque nos hace pensar en el calor, ¿cierto? Si usted coloca un sistema de coordenadas aquí en todo el centro, listo. En cada punto hay una temperatura diferente, ¿no? Dado por esa función. Supongamos que nosotros tenemos los pies sobre esa lámina y los pies descalzos, desnudos. Aquí. Y aquí usted está de pie. Entonces usted tiene que dar un paso. Tiene que dar un paso, tiene que moverse sobre esa lámina. Entonces usted quiere evitar quemarse los pies, ¿no? Entonces usted primero se preguntará, bueno, ¿en qué dirección será que está más caliente la lámina? Entonces usted calcula el gradiente de la función T que me da la temperatura, ¿sí? El gradiente de T, y lo evalúan en el punto que usted esté ubicado. Digamos que usted está en 2,3. Se calcula ese gradiente en 2,3. Eso le va a dar un vector, ¿no? Por ejemplo, digamos que eso le da el vector menos 1, menos 1. ¿Cierto? ¿Cuál vector es ese de menos 1, menos 1? Fácil, usted extiende aquí el sistema de coordenadas. Por aquí está el menos 1. Por acá está el menos 1. Ubico este puntico, menos 1, menos 1. Y el vector del que le están hablando es ese que vaya aquí. Bien. Esa es la dirección que le está dando el gradiente. Entonces, ¿qué pasa? Usted coge este vectorcito y lo mueve y lo ubica acá donde usted está parado sobre la lámina y ya se da cuenta. En esa dirección no va a quemar los pies, porque en esa dirección aumenta más rápido la temperatura. ¿Listo? Esa es la idea de ese ejercicio. Ahora, ¿qué tan rápido aumenta la temperatura? ¿Qué es la razón de cambio? Pues lo está diciendo el teorema. Calcula el gradiente, el módulo de este vector gradiente, y eso le dice qué tan rápido aumenta. En este caso sería raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado de 2. Entonces aumenta una razón de raíz de 2. No es tan grande, ¿no? La velocidad de incremento. Pero bueno, hacia allá usted se quema los pies más rápido, ¿sí? Si usted va en el sentido contrario a este vector gradiente hacia acá, quiere decir que hacia acá disminuye la temperatura más rápidamente. Entonces, si usted no se quiere quemar, váyase en el otro sentido, ¿sí? Y eso es lo que está explicando el teorema en la parte 3. En la parte 3. Dice, si el gradiente es la dirección del máximo incremento de la función, entonces menos el gradiente de la dirección opuesta es la de mínimo incremento de f. ¿Listo? Entonces eso es lo que tenemos y eso es lo que se debe usar. Para nuestro caso concreto, nosotros estamos sobre la montaña, queremos saber hacia dónde debo hacer el mayor esfuerzo, hacia dónde debo subir más. Entonces ahí pues sencillo, calculan el gradiente de esa función f que describe la montaña y lo evalúan en el punto. ¿Qué punto? Recuerden que ustedes están ubicados en la coordenada 0, 3, 80, ¿no? Pero lo que interesan son las dos primeras coordenadas, el x y el y, de su ubicación. Entonces calculan el gradiente de f y lo evalúan en 0, 3, pues. Y eso le da la dirección de máximo incremento, ¿no? Recuerdo, ¿no? Ojo, el gradiente, es que no está claro toda esta teoría. Si no han repasado la clase anterior, pues, pero el gradiente de f es el vector cuyas derivadas parciales, cuyas componentes son las derivadas parciales de f. Y así. Y eso es el gradiente. Cuando le dicen el gradiente evaluado en un punto, pues serían estas derivadas parciales evaluadas en el punto. Bien, y así se termina el ejercicio 3. ¿Listo? ¿Listo? Les pido por favor que escriban todos presentes en el chat. Y ya continuamos entonces. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces miren lo chévere. Lo chévere. Porque digamos, usted está en este punto y el gradiente es como si fuese una maquinita, ¿no? Imagínense si ustedes fuesen deportistas de ciclomontañismo, ¿sí o no?
ustedes estuvieran subiendo esa montaña, pero no caminando, sino en bicicleta. Entonces, imagínense que ustedes tienen en el manubrio de la bicicleta una pantalla, un reloj, como un celular, ¿no? O una aplicación en su teléfono, que así. Ustedes van pedaleando y ahí ven la aplicación. ¿La aplicación en qué consiste? Que le muestra una flecha. La flecha llamada, esa aplicación se puede llamar, esa aplicación se puede llamar la aplicación gradiente de máximo esfuerzo. Sí. Entonces, aquí está la flecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer esa flecha? Esa aplicación, perdón. Ella todo el tiempo va a mirar sus coordenadas sobre la montaña. ¿Sí? Y le empieza a señalar. Si usted va en la bicicleta, le empieza a señalar. Usted luego va en esa dirección que le dice esa flecha y luego le señala así. Y ella empieza a moverse. Tan, 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 tan. ¿Qué es lo que está haciendo esa flecha? Mientras usted va escalando la montaña, ya empieza a decirle, mire, métase por aquí, por este lado, porque por ahí hay más inclinación. Usted llega a ese lugar, y luego le dice, ahorita vaya hacia acá, que acá es más inclinación. Cuando llega a ese lugar, le señala a otro, hacia acá hay más inclinación, hacia acá hay más inclinación, hacia acá hay más inclinación. Y todo el tiempo lo lleva a usted acosado, subiéndose por las partes de mayor inclinación de esa colina. ¿Sí? Así es que entrenan los de alto rendimiento, pues con un vector gradiente le está diciendo todo el tiempo, mire, el mayor esfuerzo lo hace acá, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá. ¿Sí o no? Entonces, lo va guiando hasta que usted va llegando a la colina, al tope, ¿cierto? En algún momento usted tiene que, si ella le está señalando siempre el máximo esfuerzo, en algún momento usted, ¿qué hace? Llega a la cúspide de la colina, ¿o no? Sí. Ok, ¿o a dónde llegará? Sí, a la cúspide. Eventualmente, si usted sigue las señales del vector gradiente, llega a la cúspide. Ahora, ¿qué será que va a hacer esta maquinita cuando llegamos arriba a la cúspide? Ahorita, ¿para dónde va a señalar? No puede señalar para abajo porque entonces se contradice, ¿cierto? Porque entonces le está señalando una dirección donde usted no va a hacer esfuerzo. ¿Qué hace el vector gradiente cuando usted llega a la cúspide de la montaña después de escoger las direcciones de máximo ascenso? Cuando llega ahí, ¿qué dice el vector gradiente? Cuando usted llega ahí, el vector gradiente desaparece. Ya no señala para ninguna parte. El vector gradiente se hace cero. ¿No? ¿Por qué? Porque él tiene que señalar donde es el máximo crecimiento. No puede señalar hacia acá porque ahí va bajando. Hacia acá también empieza a bajar. Entonces tiene que ser que en la cúspide el gradiente se anule. No le señale a ninguna parte. ¿Cierto? Y de hecho, eso es lo que nos permite dar pie a la teoría que vamos a estudiar hoy. ¿Sí? Título. Entonces, extremo de funciones. Extremo de funciones de dos variables. Bien, dos variables. Entonces, ¿qué quiere decir esos extremos? Que vamos a hallar los puntos, si tenemos la gráfica de la función de dos variables, que es una superficie, queremos hallar los puntos que están en los puntos cúspide, los puntos más altos, los más altos. ¿Listo? Por ejemplo, si veamos una gráfica en el libro. Por ejemplo, pensemos en... vamos a esa sección primero. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ya todos escribieron presente? Entonces, miren, piensen que ustedes tienen una superficie cuya gráfica es esta que vemos aquí, color fucsia. ¿Listo? Entonces tenemos esa superficie.
Entonces miren que parecen como los picos de una montaña, ¿cierto? Como que parecen varias montañas allí. Entonces hay picos, hay unas que están más altas que otras, sí. Entonces me interesa a mí, pues, encontrar esos extremos, esos valores máximos que toma. Y hacia acá, las hendiduras que ustedes ven por acá abajo habrá un mínimo, ¿no? Así como hay un máximo y un mínimo en algunas superficies, miren, por acá estarían los mínimos, por acá los máximos. Esto muestra, pues, que uno puede tener una función con varios máximos, ¿sí? Porque la función puede tener máximos localmente, ¿sí? Por ejemplo, este punto que se ha señalado ahí es máximo allí, de pronto, o este punto de aquí, de esta parte, puede ser que sea máximo allí, ¿sí? Localmente, está en la cúspide, pero acá puede haber un máximo mayor. Entonces, en este caso decimos que son máximos locales, ¿no? Sí. ¿Cierto? Eso funciona así en todo. Uno puede ser el número uno en un grupo, pero en otro no. ¿Cierto? O sea que hablamos de unos máximos locales. Entonces la pregunta es, a eso me refiero con extremos, ¿cierto? Y una función de dos variables. Entonces la pregunta es, ya desde el punto de vista matemático, sin usar dibujitos, si yo tengo una función de dos variables, f de x, y, ¿cómo determino esos máximos? ¿O cómo determino los puntos x, y? Y es un punto x, y tales que la función toma un valor máximo, lo que es máximo o mínimo local. ¿Cómo los identifico? Y pues la respuesta prácticamente ustedes la conocen en el curso anterior. ¿Sí? Y es la misma idea aquí. En el curso anterior ustedes tenían una curvita. Iba así. Subía la curvita y bajaba y seguía. Y podía ser así y seguir, ¿cierto? Entonces en este caso uno dice, aquí hay un máximo, por aquí hay un mínimo local, por acá hay un máximo local. ¿Cómo se identifican en una variable esos máximos? Si yo conozco que esa es la gráfica de la función f de x. ¿O cómo determino esos puntos llamados críticos también? Los puntos críticos son los candidatos a hacer un máximo o un mínimo, ¿no? ¿Cómo se determinaban esos señores? Fácil, con la interpretación de la derivada como pendiente de la recta tangente. Aquí, la recta tangente tiene inclinación cero, es horizontal. Aquí también. Aquí también. Entonces, en el curso anterior nosotros decíamos, pues derivemos, igualemos a cero, y esos son los candidatos a un máximo o un mínimo, ¿cierto? O punto, ¿qué era el otro punto? ¿Cómo es que le llamaban? El punto es un punto donde la función cambia de concavidad, pero no es ni máximo ni mínimo. ¿Cómo es que le llamaban a esos? Sí, por ejemplo, la función viene así, viene creciendo y luego así como un movimiento así. A estos puntos, ¿cómo se les llama? Y entonces ya venía creciendo cóncava hacia abajo, y venía como así hacia abajo, y luego cambia la concavidad. Alguien que se acuerde del nombrecito de esos puntos. ¿Nadie se acuerda de ese nombrecito? O es que yo estoy equivocado, que no había ningún nombrecito. Puntos, ¿qué? Ya me acordé. Puntos de inflexión, ¿no es?
puntos de inflexión. ¿Alguien lo estudió así? ¿Quién dice yo? ¿Alguien vio eso alguna vez? Los puntos de inflexión de una curva. O ese curso ya está pasado de moda, ya mucho tiempo que lo vieron. Anderson, ¿con quién vio ese curso? Eso fue ese es en integral, profe. ¿Sí? Y le llamaban puntos de inflexión, ¿cierto? El puntos de inflexión, sí, señor. Cuando era máximo mínimo y ya después cuando había alguna intervención, entonces era puntos de inflexión. Exacto. Entonces aquí, miren que aquí en los dos variables es la misma idea, exactamente. Porque uno tiene como un, va a tener puede ser un extremo de la función, puede ser un máximo, un mínimo, o lo que se llama un punto silla. Ya veremos qué es un punto silla, que es como el equivalente al punto de inflexión, ¿no? Y entonces en ese curso anterior era derivar e igualar a cero. Aquí, ¿qué hacemos? En dos variables. Lo mismo. Nosotros buscamos ya cómo los determino, cómo los encuentro, los candidatos a hacer un máximo, mínimo o punto silla, calculando las derivadas parciales de f. Derivo parcialmente f con respecto a x y deriva parcialmente a f con respecto a y. E igualo eso a cero. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si el gradiente es cero, quiere decir que no estoy señalando ninguna región de crecimiento de la función ya. Como quien dice, ya estoy en la cúspide, ¿no? O sea, que la superficie es así. Démosle un efecto aquí. Bueno, aquí digámoslo así. Esto es una superficie, ¿no? Y este es el máximo. Entonces, en la dirección del eje X, la derivada me da 0. En la dirección del eje Y también. Quiere decir que estoy en la cúspide. Y en cualquier otra dirección, a partir de este punto, también va a dar 0 la derivada, la pendiente, la inclinación. ¿Por qué? Porque la derivada direccional de f con respecto a u es igual al gradiente de f por u. Y si el gradiente de f es 0, todas las derivadas direccionales a partir de ese punto van a dar 0, que me daría 0 por u, que es 0. Bien. Entonces, por esas razones, debemos resolver este sistema 2×2, derivando e igualando a 0, para encontrar los candidatos a ser máximos, mínimos o puntos sillas. ¿Sí? Es un sistema 2×2. ¿Por qué? Porque tengo dos ecuaciones y las dos incógnitas. ¿Y cómo determino los puntos? Resolviendo este sistema. ¿Listo? Y después tendré que usar algún criterio que me diga, mire, ese punto es máximo o ese punto es mínimo o es punto silla. ¿Sí? Así como en el curso de cálculo diferencial ustedes usaban el criterio de la segunda derivada, analizando concavidad de la función, ¿no? Por ejemplo, usted tenía un punto donde la derivada se anula y la función en esa región es cóncava hacia abajo, ¿sí? Cóncava hacia abajo, y la derivada dio 0, ustedes decían, eso es un punto silla, perdón, un punto máximo, y la función es cóncava hacia arriba, así. Entonces ustedes decían, este es un punto mínimo, ¿listo? Aquí vamos a tener un resultado equivalente. Entonces, como se nos va a colgar la llamada, hagamos una pausa y ya estudiamos bien ese método, con un ejemplo aplicado, ¿listo? Semejante al que está en esa parte del taller, en el 4A, un ejemplo así.